El invierno de 1890 avanzaba sobre Prusia Oriental con la brutalidad característica de aquellas tierras. En la provincia de Königsberg, dentro de los límites del condado de Ehrenfeld, la baronesa Eleonor von Hartfeld contemplaba el derrumbe total de su existencia. 23 de diciembre, noche de vigilia. La mansión familiar resplandecía con velas y decoraciones navideñas, pero para ella, aquella noche marcaba el fin de todo. El barón Alistair von Hartfeld, su esposo durante casi 20 años, entró al salón principal con la actitud de quien ejecuta un trámite administrativo desagradable pero necesario. No se quitó los guantes de cuero, no ofreció explicaciones innecesarias, simplemente arrojó un manojo de llaves oxidadas sobre la mesa de roble tallado, junto a un conjunto de documentos legales ya preparados. Las palabras del barón fueron pronunciadas con una frialdad quirúrgica. Anunciaba la separación formal. Según las leyes prusianas vigentes, respaldadas por el Código Civil alemán en proceso de consolidación, todo quedaba bajo su control absoluto. La fortuna familiar, las propiedades, los títulos nobiliarios, las inversiones, las conexiones políticas. A ella no le correspondía absolutamente nada por derecho propio. Como gesto de lo que él llamó generosidad cristiana, le dejaba una única propiedad, una casa en ruinas ubicada en las afueras del pueblo de Grünwald, una aldea remota al borde de los bosques prusianos, una construcción prácticamente inhabitable que llevaba años abandonada. Según sus palabras textuales, aquello era más de lo que ella merecía. Afirmó con voz neutra que Eleonor jamás había contribuido con nada sustancial a su vida matrimonial, que las gobernantas y criadas habían cumplido todas las funciones domésticas que supuestamente correspondían a una esposa, que ella nunca había entendido los asuntos políticos o financieros de la familia, y que el prestigio del apellido Hartfeld había sido construido exclusivamente mediante sus propios esfuerzos diplomáticos y comerciales. Ella, en su visión, había sido apenas un adorno social prescindible. Finalmente, sin alzar la voz, le ordenó firmar los documentos de separación antes del amanecer. Debía abandonar la propiedad antes de las 10 de la mañana del día siguiente. Si se negaba o resistía, él personalmente ordenaría a los guardias que la retiraran por la fuerza y la escoltaran hasta los límites del condado. No habría apelativos, no habría negociaciones. El hijo de ambos, Friedrich von Hartfeld, de apenas 10 años y 3 meses, permanecería bajo custodia paterna exclusiva por mandato legal. Según el derecho prusiano de la época, los hijos legítimos pertenecían al padre en casos de separación matrimonial, especialmente cuando el padre poseía título nobiliario y recursos económicos comprobables. Eleonor no tenía medios legales para disputar aquella sentencia, no poseía fortuna personal, no mantenía conexiones políticas independientes, no podía contratar abogados competentes. El niño fue llevado esa misma noche a los aposentos superiores bajo vigilancia, sin posibilidad de despedirse de su madre. El sonido de la puerta del salón cerrándose marcó el final absoluto de todo lo que Eleonor había conocido durante 2 décadas. Permaneció inmóvil frente a aquellas llaves oxidadas durante casi una hora, sintiendo cómo el frío de la habitación se instalaba en sus huesos. Afuera, la nieve comenzaba a caer. Para comprender la profundidad del abismo al que Eleonor había sido arrojada, era necesario retroceder exactamente 5 años y 4 meses, agosto de 1885. El verano brillaba sobre la residencia de los Hartfeld cuando una mujer francesa, llamada Madeleine Duval, llegó a Königsberg como parte de una delegación cultural parisina. Madeleine tenía 28 años. Era pianista de formación clásica, hablaba 4 idiomas con fluidez y poseía esa combinación letal de belleza física, inteligencia aguda y absoluta ausencia de escrúpulos morales. Había vivido en los salones bohemios de París, había sido amante de pintores, políticos y empresarios, y dominaba el arte de la seducción con la precisión de un estratega militar. El barón Alistair quedó fascinado desde el primer encuentro. No era solamente atracción física, era el magnetismo que ejercía alguien que representaba todo lo que él secretamente anhelaba: libertad social, audacia intelectual, ausencia de las restricciones que imponía el matrimonio aristocrático tradicional. Madeleine era todo lo que Eleonor no era ni podría ser. Los primeros meses fueron sutiles: invitaciones a conciertos,
conversaciones sobre arte y política, visitas casuales a la residencia bajo pretextos culturales. Eleanor, educada en la discreción aristocrática, no dijo nada inicialmente. Confiaba en que aquello pasaría como tantas otras admiraciones pasajeras de su esposo. Pero Madeleine no era una admiración pasajera, era un plan calculado. Para la primavera de 1886, Madeleine ya ocupaba un lugar permanente en la vida social de los Hartfield. El barón la invitaba abiertamente a cenas, recepciones, eventos en la corte. Eleanor comenzó a experimentar algo que inicialmente no supo nombrar: humillación pública normalizada. Durante una cena con diplomáticos británicos, Madeleine corrigió la pronunciación del inglés de Eleanor frente a todos los invitados. El barón rió. Los demás guardaron silencio incómodo. Eleanor sintió el calor de la vergüenza subiendo por su cuello, pero sonrió y continuó comiendo en silencio. En otro evento, organizado para celebrar una inversión exitosa del barón en ferrocarriles, Madeleine sugirió que Eleanor quizás preferiría retirarse temprano, pues las conversaciones sobre finanzas probablemente la aburren. El barón asintió y prácticamente la despachó de su propia sala. Eleanor subió a su habitación sintiéndose como una niña expulsada de la mesa de los adultos. Las comparaciones se volvieron rutinarias. Madeleine tocaba piano con maestría. Eleanor apenas había aprendido piezas simples en su juventud. Madeleine discutía filosofía con los intelectuales invitados. Eleanor había recibido educación doméstica básica. Madeleine vestía según las últimas tendencias parisinas. Eleanor usaba los estilos clásicos prusianos que ahora parecían antiguos. El barón comenzó a excluirla deliberadamente. No la consultaba sobre decisiones domésticas. No le informaba sobre viajes. Dejó de presentarla en eventos importantes. Cuando algún invitado preguntaba por la baronesa, él respondía con vaguedad: «Se encuentra indispuesta» o «prefiere la tranquilidad del hogar». Los criados percibieron el cambio de poder. Algunos comenzaron a responder con menos diligencia a las órdenes de Eleanor. La gobernanta principal, que llevaba años sirviéndola, fue reemplazada por alguien elegido personalmente por Madeleine. El mensaje era claro. Eleanor estaba siendo borrada gradualmente de su propia casa. Para 1888, 3 años después de la llegada de Madeleine, Eleanor se había convertido en una sombra dentro de la mansión Hartfield. El barón prácticamente no le dirigía la palabra. Madeleine actuaba como señora de facto de la casa, dirigiendo a los criados, organizando eventos, tomando decisiones sobre decoración y menús. Eleanor pasaba los días en sus habitaciones, leía, bordaba, observaba desde las ventanas, veía a su hijo Friedrich crecer bajo la influencia del padre, quien gradualmente lo alejaba de ella con comentarios sutiles. «Tu madre no entiende estos asuntos, mejor no la molestemos con esto, ella prefiere estar sola». El niño, confundido, comenzó a distanciarse emocionalmente, no por crueldad, sino porque percibía que acercarse a su madre significaba decepcionar a su padre. Eleanor sentía cómo perdía a su hijo día tras día, sin poder hacer nada para evitarlo. Durante ese periodo, Eleanor experimentó una erosión psicológica profunda. Comenzó a dudar de su propio valor. Se preguntaba si el varón tenía razón, si realmente ella era prescindible, si su existencia había sido siempre irrelevante. La humillación constante había logrado su objetivo. No solo la habían destituido socialmente, sino que la habían convencido de merecer aquella destitución. Madeleine, mientras tanto, consolidaba su influencia. Convenció al barón de que Eleanor representaba un lastre para su futuro político. Argumentó que un hombre de su calibre merecía una compañera que estuviera a su altura intelectual y social. Comenzó a sugerir, con creciente insistencia, que él debía liberarse definitivamente de aquel matrimonio muerto. Durante el otoño de 1889, Madeleine y el barón comenzaron a diseñar el plan de separación. Consultaron abogados especializados en derecho matrimonial prusiano, estudiaron precedentes legales, buscaron formas de minimizar cualquier obligación financiera hacia Eleanor. El abogado les informó que, según la ley vigente, el varón podía separarse unilateralmente si demostraba incompatibilidad irreconciliable o en abandono de deberes maritales. No necesitaba pruebas de adulterio ni comportamiento escandaloso. Simplemente necesitaba declarar que el matrimonio había fracasado
y que él asumía todas las responsabilidades legales derivadas. En cuanto a las obligaciones financieras, el abogado explicó que Eleonor no tenía derecho a manutención si se le proporcionaba una propiedad habitable. No importaba el valor o estado de dicha propiedad. Legalmente, bastaba con que existiera un techo y 4 paredes. Fue entonces cuando el varón recordó la mansión Hollowthorne. Años atrás, había adquirido aquella propiedad como parte de un paquete de tierras en una subasta. La casa estaba en ruinas. Las tierras circundantes eran estériles. Había intentado venderla varias veces sin éxito. Finalmente, la había olvidado por completo. Ahora, aquella ruina inútil adquiría un propósito perfecto. El varón ordenó una inspección discreta. El informe confirmó lo que esperaba. La casa estaba en condiciones pésimas, pero técnicamente habitable, según definiciones legales mínimas. Las tierras eran improductivas, pero el informe no especificaba por qué. Era ideal. Durante los meses siguientes, el varón preparó toda la documentación legal. Madeleine se aseguró de que Eleonor permaneciera completamente aislada, sin acceso a información, sin contacto con posibles aliados, sin recursos para defenderse. En diciembre de 1890 todo estaba listo. Solo faltaba ejecutar la sentencia. Eleonor llegó a la mansión Hollowthorne el 26 de diciembre de 1890, al atardecer. El carruaje que el varón había enviado era viejo y destartalado. El cochero, un hombre mayor contratado específicamente para ese único viaje, no pronunció palabra durante todo el trayecto de 8 horas desde Königsberg. Cuando el carruaje se detuvo frente a la propiedad, Eleonor descendió con dificultad. Llevaba un vestido de viaje oscuro, una capa de lana y una maleta pequeña con lo mínimo que había podido empacar, 2 mudas de ropa, artículos de higiene básicos, un libro de oraciones y una fotografía de Friedrich. La visión de Hollowthorne la golpeó como un puñetazo físico. La casa era una estructura de 2 pisos con fachada de piedra gris, pero la piedra estaba cubierta de musgo negro. Las ventanas del segundo piso estaban tapiadas con tablones podridos. La puerta principal colgaba torcida sobre sus goznes oxidados. El jardín era un mar de maleza muerta y arbustos espinosos. A lo lejos, los bosques prusianos se extendían como una muralla oscura. El cochero dejó la maleta en el suelo, dio media vuelta y partió sin despedirse. El sonido de los cascos del caballo alejándose fue lo último que conectaba a Eleonor con su vida anterior. Ella permaneció inmóvil frente a la puerta durante casi 10 minutos. El frío del invierno penetraba su capa. La nieve comenzaba a caer nuevamente. Finalmente, empujó la puerta. Esta cedió con un chirrido agudo. El interior era peor de lo imaginado. El vestíbulo olía a humedad, madera podrida y algo indefinible que podía ser moho o descomposición animal. El piso de madera crujía peligrosamente bajo sus pies. Las paredes estaban manchadas con filtraciones de agua. No había muebles funcionales, solo restos de lo que alguna vez fueron sillas y mesas, ahora carcomidos por las termitas. Eleonor avanzó hacia lo que parecía ser la sala principal. Las ventanas estaban rotas. El viento entraba libremente, formando corrientes heladas que atravesaban toda la casa. La chimenea estaba llena de escombros, ramas secas y excrementos de pájaros. En la cocina encontró una estufa de hierro fundido completamente oxidada. No había leña, no había carbón, no había utensilios utilizables. La bomba de agua del fregadero estaba atascada. Cuando finalmente logró hacerla funcionar después de varios intentos, el agua que salió era turbia y olía extraño. El segundo piso era inaccesible. Las escaleras estaban podridas y varias tablas faltaban completamente. Intentó subir, pero el primer escalón crujió tan fuerte que retrocedió por miedo a caer y romperse una pierna. Regresó a la sala principal. Colocó su maleta en el suelo. Se sentó sobre ella porque no había ningún lugar limpio donde sentarse. Y entonces, por primera vez desde que había salido de Königsberg, lloró. No fue un llanto silencioso y digno, fue un colapso total. Sollozó con la cabeza entre las manos, temblando tanto por el frío como por el terror absoluto de comprender lo que le esperaba. No sabía cómo sobrevivir, no sabía encender fuego, no sabía preparar comida, no sabía reparar nada. Había sido educada para vivir con criados, institutrices, cocineras, doncellas. Sin aquel aparato completo,
era completamente inútil. Pasó la primera noche acurrucada en un rincón de la sala, envuelta en su capa, tiritando incontrolablemente. No durmió. Escuchaba los sonidos del bosque, aullidos lejanos, crujidos, el viento golpeando contra la estructura destartalada. Cada ruido la aterrorizaba. Al amanecer del 27 de diciembre, Eleonor intentó evaluar sus recursos. Abrió su maleta. Tenía 2 vestidos, ropa interior, medias de lana, un cepillo para el cabello, jabón, el libro de oraciones y la fotografía de Friedrich, nada útil para sobrevivir. Exploró la casa con más atención. Encontró en un armario oxidado algunas mantas viejas comidas por las polillas. En la cocina halló una olla de hierro abollada y un cuchillo sin filo. En el sótano, al que accedió por una trampilla, descubrió algunos frascos vacíos y una pala rota. No había comida, absolutamente nada comestible. Intentó salir a explorar los alrededores, pero la nieve había aumentado durante la noche. El paisaje era un mar blanco uniforme. No veía caminos, no sabía dónde estaba el pueblo más cercano. No se atrevió a adentrarse en el bosque por miedo a perderse. Regresó a la casa, intentó encender la chimenea, juntó ramas secas del interior, encontró un pedernal que alguien había dejado olvidado. Golpeó las piedras durante casi 1 hora hasta que sus manos sangraron. No logró producir ni una chispa útil. El hambre comenzaba a sentirse. No había comido desde la tarde anterior. El estómago le dolía, la cabeza le daba vueltas. Intentó beber agua del pozo. El sabor era horrible, metálico y amargo, pero no tenía alternativa. Bebió poco, con miedo de enfermarse. Para la noche del 27, Eleonor estaba al borde del colapso físico. El frío era insoportable. El hambre la debilitaba. La desesperación la consumía. Se preguntaba si el plan del varón había sido ese exactamente: enviarla a morir lentamente de inanición y frío sin mancharse directamente las manos. El 28 de diciembre, cerca del mediodía, Eleonor escuchó voces afuera. Pensó que estaba alucinando por el hambre, pero las voces continuaron. Se acercaron. Alguien golpeó la puerta. Ella se levantó con dificultad, tambaleándose. Abrió. Frente a ella había 2 hombres, uno mayor, con barba gris y abrigo grueso, que la miraba con expresión de alarma. El otro más joven, de unos 40 años, alto, delgado, con gafas redondas y expresión seria. Llevaba una mochila de cuero y un cuaderno en las manos. El hombre joven habló primero, en alemán con ligero acento español. «Disculpe la intrusión. Mi nombre es José Langen. Soy botánico. Estoy estudiando los suelos de esta región. Pensamos que la casa estaba abandonada». Su voz se apagó cuando observó mejor a Eleonor. Ella estaba pálida, demacrada, con ojeras profundas. Sus manos mostraban cortes y ampollas. Temblaba visiblemente. «¿Se encuentra bien?», preguntó José acercándose instintivamente. Eleonor intentó responder, pero no le salieron las palabras. Sus piernas cedieron. José la sujetó justo antes de que cayera al suelo. El hombre mayor, que resultó ser Klaus, un aldeano de Grunwald, ayudó a cargarla hasta el interior. La recostaron sobre las mantas en la sala. José revisó sus signos vitales con conocimiento práctico. Está en shock, hipotermia leve, deshidratación. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? 2 días, susurró Eleonor. Klaus salió corriendo hacia el carruaje que habían dejado cerca. Regresó con una cantimplora de agua limpia, pan negro y un pedazo de queso curado. José hizo que Eleonor bebiera lentamente. Le dio pequeños trozos de pan. Encendió fuego en la chimenea con habilidad profesional, usando yesca seca que llevaba en su mochila. Mientras Eleonor recuperaba algo de fuerza, José exploró la casa. Su expresión se volvía cada vez más grave. Revisó el pozo, probó el agua, examinó la estructura. Finalmente regresó a la sala y se sentó frente a ella. ¿Quién la envió aquí? Eleonor, todavía débil pero ya con algo de lucidez gracias al calor del fuego y la comida, le contó la verdad. No tenía fuerzas para mentir ni preservar apariencias sociales. Le explicó quién era, lo que había sucedido, cómo había terminado en Hollowthorne. José escuchó en silencio. Cuando ella terminó, él asintió lentamente. El agua del pozo está contaminada con arsénico diluido. No es letal inmediatamente, pero causaría enfermedad crónica. La tierra circundante
muestra signos de envenenamiento deliberado con sales de plomo y mercurio. Alguien sabía exactamente qué estaba haciendo. Las palabras cayeron como martillazos. El varón no solo la había expulsado, la había enviado a morir lentamente. José continuó. Los registros de propiedad que revisé indicaban que estas tierras pertenecían a Alistair von Hartfeld. No es coincidencia. Esto fue planeado. Algo cambió en Eleonor en ese momento. No fue esperanza, fue rabia. Una rabia fría, contenida, que se instaló en sus huesos y reemplazó el terror paralizante. ¿Puedo salvarme?, preguntó con voz firme por primera vez. José la miró con atención. Vio algo en sus ojos que no había estado allí minutos antes. Sí, pero será muy difícil. Enséñeme. José Langen no era simplemente un botánico académico. Era hijo de un ingeniero agrónomo español y una herborista alemana, criado entre huertos, laboratorios y campos de cultivo. Había estudiado en universidades de Madrid y Berlín, especializado en recuperación de suelos contaminados, una disciplina emergente en aquella época. Pero más importante aún, creía firmemente en la capacidad humana de sobreponerse a circunstancias adversas mediante conocimiento práctico. Durante los días siguientes, José y Klaus se convirtieron en presencias constantes en Hollowthorne. José estableció un plan sistemático de supervivencia y recuperación. No ofreció caridad condescendiente, ofreció educación. La primera lección fue el fuego. José le enseñó a Eleonor a reconocer madera seca versus húmeda, a construir estructuras de yesca con corteza de abedul, a usar pedernal correctamente, a mantener brasas vivas durante la noche cubriéndolas con ceniza. Ella practicó durante horas, quemándose los dedos repetidamente hasta dominar la técnica. La segunda lección fue el agua. José instaló un sistema rudimentario de filtración usando carbón vegetal, arena y grava que él mismo preparó. Le explicó que debía hervir el agua siempre, incluso después de filtrada. Le enseñó a reconocer signos de contaminación. La tercera lección fue la comida. Klaus trajo provisiones básicas desde Grünwald: harina de centeno, avena, sal, manteca de cerdo, cebollas, nabos, chucrut. José le enseñó recetas simples pero nutritivas: sopas espesas de avena con nabos, pan plano cocido sobre piedras calientes, gachas de centeno con manteca. Eleonor quemó la primera sopa, dejó crudo el segundo intento de pan, se cortó preparando las cebollas, pero siguió intentando. Cada comida era un poco menos desastrosa que la anterior. La cuarta lección fue la reparación básica. José le mostró cómo clavar tablones para sellar ventanas, cómo usar barro mezclado con paja para tapar grietas en las paredes, cómo reforzar puertas con barras de madera. Las manos de Eleonor, que jamás habían hecho trabajo físico, se llenaron de callos y cortes, pero las ventanas quedaron selladas, las corrientes de aire disminuyeron, la casa se volvió marginalmente más habitable. Durante esas primeras semanas, Eleonor experimentó una transformación dolorosa pero fundamental. Su cuerpo, acostumbrado a la vida sedentaria de la nobleza, protestaba constantemente. Le dolían músculos que no sabía que existían. Se despertaba cada mañana con rigidez en la espalda, dolor en los hombros, manos entumecidas, pero gradualmente su físico se adaptó, se volvió más fuerte. Lo más importante fue el cambio psicológico. Cada tarea completada, por pequeña que fuera, generaba una sensación completamente nueva para ella: autosuficiencia. No dependía de criados para encender el fuego, no necesitaba cocineras para preparar comida. Podía, con sus propias manos, mantener la estructura básica de su supervivencia. Cuando llegó marzo de 1891 y comenzó el deshielo de primavera, José inició la segunda fase: recuperación del suelo contaminado. Explicó a Eleonor que la tierra había sido envenenada con metales pesados y compuestos tóxicos, pero que existían métodos de remediación. Serían lentos, requerirían trabajo constante, pero eran posibles. La primera técnica fue la fitorremediación: usar plantas específicas que absorbían contaminantes del suelo. José trajo semillas de girasoles, mostaza india y cáñamo industrial. Estas plantas tenían la capacidad de extraer metales pesados a través de sus raíces y concentrarlos en sus tejidos. Debían plantarse, crecer durante una temporada completa
y luego ser cosechadas y quemadas de manera controlada para eliminar los contaminantes. La segunda técnica fue la incorporación de materia orgánica masiva. Klaus organizó que los aldeanos de Grünwald trajeran carretadas de estiércol de caballo y vaca, hojas compostadas, restos vegetales. José enseñó a Eleonor cómo mezclar esto con el suelo contaminado, creando capas alternadas que permitían la dilución gradual de toxinas. La tercera técnica fue ajustar el pH del suelo. La contaminación había acidificado la tierra. José añadió cal agrícola molida, cenizas de madera y polvo de conchas marinas para neutralizar la acidez y hacer el ambiente menos hospitalario para la absorción de metales pesados por plantas comestibles. El trabajo era extenuante. Eleonor pasaba 8, 10, 12 horas al día trabajando la tierra. Cavaba, mezclaba, plantaba, regaba. Su espalda protestaba. Sus manos sangraban incluso bajo los guantes gruesos que Klaus le había conseguido. Pero gradualmente, la tierra comenzó a cambiar. El color grisáceo negro característico del envenenamiento por plomo dio paso a un marrón más saludable. La textura mejoró. Los girasoles brotaron, robustos y amarillos. Durante este periodo, algo más comenzó a suceder. Los aldeanos de Grünwald empezaron a visitar Hollowthorne con más frecuencia. Inicialmente venían por curiosidad. Querían ver a la noble caída que vivía como campesina. Pero lo que encontraron los sorprendió. Eleonor no actuaba con la altanería típica de la aristocracia. No se quejaba. No esperaba que otros hicieran el trabajo por ella. Trabajaba codo a codo con quienes venían a ayudar. Cuando Klaus le enseñó a usar una pala correctamente, ella practicó hasta dominar la técnica. Cuando una mujer del pueblo le mostró cómo lavar ropa en agua helada, ella se arrodilló junto al río y lavó hasta que sus manos quedaron rojas y agrietadas. El cambio verdadero comenzó en abril de 1891, cuando Eleonor hizo una propuesta a los aldeanos. Klaus había mencionado que en Grünwald prácticamente nadie sabía leer o escribir. Los niños no tenían acceso a educación formal. La iglesia local ofrecía catecismo, pero no alfabetización. Las familias campesinas permanecían analfabetas generación tras generación. Eleonor propuso un intercambio. Ella enseñaría a leer y escribir a quien quisiera aprender, a cambio de ayuda con la recuperación de Hollowthorne. La primera persona en aceptar fue una niña de 8 años llamada Greta, hija de Klaus. La pequeña llegó un martes por la tarde, tímida, con un delantal sucio y las manos llenas de tierra. Eleonor improvisó un aula en la sala principal de la mansión, usando carbón para escribir en tablones de madera blanqueados con cal. Le enseñó el alfabeto, después palabras simples, después frases. Greta absorbía todo con una voracidad intelectual que Eleonor reconoció porque ella misma la había experimentado en su juventud, antes de que la aplastaran con expectativas de sumisión. La noticia se esparció. A la semana siguiente llegaron 3 niños más, después 5. Después, incluso algunos adultos que querían aprender a firmar sus propios documentos en lugar de depender de escribanos que podían estafarlos. Eleonor estableció un sistema: clases por la mañana para niños, por la tarde para adultos. A cambio, las familias enviaban ayuda para los campos, hombres para trabajo pesado, mujeres para reparaciones textiles y preparación de conservas, jóvenes para tareas generales. Hollowthorne comenzó a transformarse. Los campos fueron arados y preparados. La casa fue reparada sección por sección. El segundo piso, que había estado inaccesible, quedó restaurado con escaleras nuevas y habitaciones funcionales. El jardín frontal fue despejado de maleza y sembrado con hierbas medicinales que José había traído: manzanilla, menta, valeriana, lavanda. Para el verano de 1891, Hollowthorne ya no parecía una ruina maldita. Parecía una granja funcional, con aspiraciones de convertirse en algo más. Durante esos meses de trabajo intenso, la relación entre José y Eleonor evolucionó de manera natural y gradual. José visitaba Hollowthorne 3-4 veces por semana. Oficialmente, supervisaba el proceso de remediación del suelo y documentaba resultados para su investigación académica. Pero la realidad era más compleja. Veía en Eleonor algo que pocas personas habrían notado:
una inteligencia aguda que había sido sistemáticamente suprimida. Cuando le explicaba conceptos de química del suelo, ella hacía preguntas perspicaces. Cuando discutían estrategias de plantación, ella sugería variaciones creativas. Tenía una capacidad natural para el pensamiento estratégico que había sido desperdiciada completamente en su vida anterior. Eleonor, por su parte, experimentaba algo completamente nuevo: ser vista, no como esposa decorativa, no como madre funcional, sino como persona completa con capacidades propias. José la trataba como colega, discutía ideas con ella como si sus opiniones importaran, confiaba en su criterio. Una tarde de julio, mientras revisaban plantas de girasoles para verificar la absorción de metales pesados, José comentó algo que cambió sutilmente la dinámica entre ambos. Nunca había conocido a alguien capaz de reconstruirse tan completamente. La mayoría de las personas, cuando enfrentan adversidad de esta magnitud, simplemente se rinden. Usted no solo sobrevivió, está prosperando. Eleonor detuvo su trabajo, lo miró directamente por primera vez con una expresión que no era gratitud ni dependencia, era algo más cercano al reconocimiento mutuo. Nunca me habían visto realmente. Mi esposo me veía como adorno, mi familia me veía como moneda de cambio matrimonial. Usted es la primera persona que parece ver lo que realmente soy. La conversación no fue más allá ese día, pero algo fundamental había sido reconocido entre ambos. Los meses siguientes profundizaron aquella conexión. Largas conversaciones durante las cenas simples que Eleonor ahora preparaba con competencia. Discusiones sobre libros que José traía de Königsberg. Planificación conjunta de proyectos agrícolas para la siguiente temporada. Gradualmente, sin declaraciones dramáticas ni promesas grandiosas, se estaban convirtiendo en compañeros en el sentido más profundo de la palabra. Septiembre de 1891 trajo la primera cosecha real de Hollowthorne. Los campos que habían sido remediados durante la primavera ahora producían centeno de invierno, beterrabas, nabos, cebada y patatas. No era una cosecha masiva, pero era real, tangible, comestible. La comunidad de Grünwald celebró aquello como victoria colectiva. Habían ayudado a crear algo de la nada. Eleonor organizó una cena comunal usando productos de la cosecha. Klaus mató un cerdo que había criado. Las mujeres prepararon pan negro y pasteles simples. Los niños corrieron por los campos, mientras los adultos comían y conversaban. Fue durante esa celebración cuando Eleonor tuvo una revelación. Miró a su alrededor, aldeanos riendo, niños jugando, campos produciendo, casa restaurada. 5 meses atrás, esto había sido su condena a muerte. Ahora era su renacimiento. No necesitaba el apellido Hartfeld, no necesitaba el título de baronesa, no necesitaba los salones aristocráticos que la habían humillado durante años. Tenía algo mucho más valioso: propósito, comunidad, autonomía. Para octubre, Hollowthorne había establecido un sistema económico básico. Los productos agrícolas se vendían en el mercado de Grünwald. Eleonor usaba las ganancias para comprar materiales de construcción, herramientas, semillas para la siguiente temporada. El ciclo era sostenible. José propuso un proyecto ambicioso para el siguiente año: convertir parte de las tierras en vivero comercial, cultivar árboles frutales, arbustos ornamentales y plantas medicinales para vender a propiedades nobles y jardines urbanos. El mercado existía. La tierra estaba casi completamente remediada. Era viable. Eleonor aceptó, pero antes de embarcarse en expansión agrícola, decidió resolver un problema pendiente. Necesitaban agua limpia abundante. El pozo contaminado había sido sellado. Dependían del agua que Klaus traía desde el pueblo. Era insostenible para operaciones de mayor escala. José propuso cavar un nuevo pozo en una ubicación diferente, basándose en análisis geológico de la región. Contrató a un equipo de excavadores profesionales del pueblo vecino. La excavación comenzó a finales de octubre de 1891. El equipo de excavadores trabajó durante 3 semanas. Cavaron en un punto específico que José había seleccionado basándose en formaciones rocosas subterráneas y vegetación indicadora. Primero atravesaron capas de tierra fértil, después arcilla compacta, después grava, finalmente roca sedimentaria. A 18 metros de profundidad encontraron agua.
Era limpia, fría, perfectamente potable. Instalaron un sistema de bombeo manual. El problema del agua estaba resuelto. Pero los excavadores, siguiendo protocolo estándar, continuaron profundizando 2 metros más para asegurar un reservorio estable. A 20 metros exactos, las palas chocaron contra algo que no era roca sedimentaria normal. El capataz de los excavadores, un hombre llamado Werner con 30 años de experiencia, reconoció inmediatamente la textura. Subió rápidamente y llamó a José. «Tiene que ver esto». Bajaron juntos. Werner iluminó con una lámpara de aceite la pared del pozo. José se acercó, examinó, raspó con un cuchillo. Sus manos comenzaron a temblar. Era cuarzo aurífero, roca de cuarzo blanco, con vetas amarillas características incrustadas. Oro. Y no eran trazas superficiales. Era una veta sustancial que se extendía horizontalmente hacia ambos lados del pozo. José subió. Encontró a Eleonor supervisando trabajo en el vivero provisional. La llevó aparte, lejos de los trabajadores. «Necesito que mantenga absoluta calma. Acaba de volverse extremadamente rica», le explicó lo encontrado. Eleonor procesó la información lentamente. Después preguntó lo único que importaba. «¿Es legal? ¿Es realmente mío?» José había investigado esto precisamente por precaución. Según las leyes prusianas vigentes, los derechos minerales pertenecían al propietario de la superficie a menos que hubieran sido explícitamente separados en la escritura de propiedad. Revisaron los documentos que el barón había entregado. No había mención alguna de separación de derechos minerales. Por negligencia o ignorancia, el barón le había transferido derechos completos. Todo era legalmente de Eleonor. José actuó con rapidez estratégica. Sabía que la noticia del descubrimiento de oro se esparciría inevitablemente y, cuando lo hiciera, atraería atención indeseada, especuladores, estafadores y potencialmente desafíos legales del propio barón. Primero, juramentaron a Werner y su equipo al secreto bajo contrato legal pagado generosamente. Segundo, José viajó a Berlín para consultar con abogados especializados en derechos minerales y contratar un ingeniero de minas certificado. Tercero, establecieron una sociedad formal, Eleonor como propietaria mayoritaria, José como socio técnico. El ingeniero de minas, un escocés llamado McAllister, que había trabajado en yacimientos en Sudáfrica, llegó en noviembre. Realizó sondeos exploratorios. Los resultados superaron las expectativas más optimistas. La veta de oro se extendía por al menos 200 metros lineales, con profundidad variable entre 5 y 15 metros. Las estimaciones preliminares sugerían que, con extracción moderna eficiente, el yacimiento podía producir entre 5 y 8 toneladas de oro durante una operación de 10 años. A precios de mercado de 1891, cada tonelada de oro equivalía aproximadamente a 120.000 marcos alemanes. Estaban hablando de entre 600.000 y casi 1.000.000 de marcos. Una fortuna colosal. Para comparación, el salario anual de un trabajador calificado era de 1.000 marcos. McAllister propuso dos opciones. Opción A, vender los derechos de explotación a una compañía minera establecida a cambio de pago inicial más regalías. Menos riesgo, pero menor ganancia total. Opción B, formar una compañía propia. Controlar la operación completamente. Asumir los riesgos, pero retener todas las ganancias. Eleonor eligió la opción B, no por codicia, sino por principio. Había aprendido duramente que dependencia significaba vulnerabilidad. Prefería asumir los riesgos de la independencia. Durante el invierno de 1891-1892, la operación minera fue estructurada formalmente. Eleonor invirtió parte de sus ahorros iniciales, producto de las ventas agrícolas, en equipo básico. José gestionó la contratación de trabajadores. McAllister diseñó el sistema de extracción. Para la primavera de 1892, la mina Hollowthorne estaba operativa. El oro comenzó a fluir. Las primeras toneladas fueron vendidas en Berlín a través de intermediarios que José conocía. El dinero empezó a llegar. Con capital disponible, Eleonor transformó Hollowthorne completamente. La mansión fue restaurada profesionalmente. Techos reemplazados, ventanas nuevas, calefacción moderna instalada, cañerías funcionales.
Los campos agrícolas se expandieron. El vivero se convirtió en operación comercial seria que proveía a propiedades nobles en 3 provincias. Pero Eleonor no invirtió solo en su propiedad personal. Recordaba que la comunidad de Grunwald la había ayudado cuando no tenía nada. Ahora retribuía. Financió la construcción de una escuela real en el pueblo, edificio de ladrillo, pizarras, libros, materiales. Contrató a 2 maestros calificados. La educación se volvió gratuita y accesible para todos los niños de la región. Estableció un fondo médico comunitario que pagaba por tratamientos y medicinas para familias que no podían costearlos. Financió la renovación completa del sistema de agua del pueblo, instalando bombas modernas y tuberías. Creó un programa de créditos agrícolas de interés bajo para campesinos que querían mejorar sus tierras. La gratitud de la comunidad se transformó en lealtad profunda. Eleonor se convirtió en la figura más respetada de toda la región, no como noble condescendiente que ejercía caridad, sino como miembro de la comunidad que prosperaba y aseguraba que otros prosperaran con ella. Durante este periodo, su relación con José se formalizó. No hubo ceremonia grandiosa ni anuncio público. Simplemente, un día de otoño de 1892, José dejó de vivir en Königsberg y estableció residencia permanente en Hollowthorne. Compartían cenas, proyectos, conversaciones nocturnas, cama. Eran compañeros en todo sentido significativo de la palabra. Eleonor era completamente consciente de la ironía. El matrimonio que había definido los primeros 40 años de su vida había sido una jaula sofocante. Esta unión no formalizada era lo más libre que había experimentado. Para 1893, Eleonor von Hartfeld, aunque ya raramente usaba el apellido, era una de las mujeres más ricas e influyentes de Prusia Oriental, más rica que la mayoría de los nobles de la región, más respetada que cualquier aristócrata local. Y fue precisamente en ese momento cuando el barón Alistair von Hartfeld reapareció. La ruina del barón había comenzado sutilmente en 1891 y se aceleró dramáticamente durante 1892. Madeleine Duval, la amante francesa que había sido arquitecta de la expulsión de Eleonor, resultó ser mucho más peligrosa de lo que el barón imaginaba. Ella no había estado con él por amor, ni siquiera por estabilidad social. Había sido un proyecto de enriquecimiento planificado desde el principio. Durante los años que pasó en la mansión Hartfeld, Madeleine había acumulado información comprometedora, documentos financieros que mostraban evasión fiscal, correspondencia que probaba sobornos a funcionarios gubernamentales, registros de inversiones ilegales en operaciones de contrabando. Había actuado como amante, pero pensado como espía. Cuando el barón finalmente le propuso matrimonio formal en marzo de 1891, ahora que Eleonor estaba fuera del camino, Madeleine reveló su verdadera naturaleza. Exigió una suma colosal, 200.000 marcos como regalo prematrimonial. El barón, aturdido pero aún infatuado, accedió. Madeleine tomó el dinero y desapareció. Pero no se detuvo ahí. Vendió copias de los documentos comprometedores a varios periódicos berlineses y a rivales políticos del barón. Los escándalos explotaron públicamente en otoño de 1891. El barón fue acusado de malversación de fondos públicos, había desviado dinero de contratos ferroviarios, fue investigado por evasión fiscal masiva. Sus conexiones en la corte se evaporaron cuando quedó claro que asociarse con él significaba riesgo reputacional. Las inversiones comenzaron a colapsar. Había apalancado fuertemente sus propiedades para financiar especulaciones arriesgadas que Madeleine le había sugerido estratégicamente. Cuando los mercados se movieron contra él, quedó sobreextendido. Los acreedores exigieron pagos. Tuvo que vender propiedades a precios de liquidación. Para 1892 había perdido 3/4 partes de su fortuna. Su título nobiliario permanecía, pero sin respaldo económico. Era apenas decorativo. Fue rechazado en clubes sociales. Sus amigos dejaron de responder correspondencia. Friedrich, el hijo, ahora de 12 años, fue testigo de todo aquello. Vio a su padre desmoronarse psicológicamente. El barón, que siempre se había definido por su éxito social y económico, no sabía quién era sin aquello. Comenzó a beber, se volvió errático, explosivo. En marzo de 1893, completamente desesperado,
El barón recordó un detalle: Hollowthorne, la propiedad que le había dado a Eleanor. Quizás, pensó, podría reclamarla legalmente bajo alguna tecnicidad, o quizás, si ella había muerto como esperaba, pues no había tenido noticias de ella en 2 años, podría recuperar la propiedad como heredero natural. Viajó a Grunwald para investigar. Lo que descubrió lo dejó devastado. El barón Alistair llegó a Grunwald en la tarde del 12 de abril de 1893. Alquiló un carruaje modesto, ya no podía permitirse lujos, y preguntó por direcciones hacia Hollowthorne. Los aldeanos lo miraron con expresiones que no supo interpretar, una mezcla de sorpresa y algo parecido a satisfacción maligna. Cuando el carruaje se acercó a la propiedad, el barón experimentó un shock profundo. Esto no era la ruina que él recordaba. La mansión estaba completamente restaurada, paredes pintadas, techos nuevos, jardines cuidados. Los campos circundantes mostraban cultivo organizado. Había estructuras adicionales, establos, invernaderos, lo que parecía ser un complejo de oficinas. Descendió del carruaje, confundido. Un trabajador pasó cerca, empujando una carretilla. El barón lo detuvo. ¿Quién es el dueño de esta propiedad? El trabajador lo miró con expresión neutra. La señora de Hollowthorne. ¿Y quién es ella? Eleanor von Hartfeld, aunque aquí la llamamos simplemente Frau Eleanor. El barón sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Estaba viva y aparentemente próspera. ¿Cómo? Caminó hacia la mansión. Un hombre alto con gafas salió a recibirlo. José se presentó como administrador de la propiedad. Su tono fue educado pero frío. El barón von Hartfeld, supongo. La señora lo recibirá, pero deberá esperar. Fue conducido a una sala de recepción elegantemente amueblada. Esperó durante 40 minutos. No fue deliberadamente cruel. Eleanor estaba genuinamente ocupada revisando contratos con un abogado, pero la espera sirvió para que el barón procesara la inversión de situaciones. Finalmente, Eleanor entró. El barón casi no la reconoció. Ella tenía 42 años, pero parecía más joven que durante su matrimonio. Su rostro mostraba serenidad. Vestía ropa simple, pero de excelente calidad. Se movía con confianza natural. No era la mujer quebrada que él había expulsado. Era alguien completamente diferente. Eleanor se sentó frente a él. No ofreció té ni cortesías sociales. Simplemente esperó a que él hablara. El barón, que había preparado un discurso, descubrió que las palabras se le atoraban. Había venido con la intención de reclamar o negociar, pero la realidad frente a él destruía cualquier base de negociación. Finalmente, habló con voz que intentaba parecer firme, pero sonaba rota. Veo que has sobrevivido. Más que sobrevivido. La voz de Eleanor era calmada, sin odio ni triunfalismo. Simple constatación de hechos. ¿Cómo? ¿Cómo conseguiste todo esto? Eleanor consideró cuánto explicar. Decidió que él merecía saber exactamente cómo su plan de destrucción había fallado. Le contó todo. La tierra envenenada, José enseñándole a sobrevivir, la comunidad ayudando, la remediación del suelo, el descubrimiento del oro, la mina, la prosperidad. El barón escuchó con una expresión de horror creciente. Cada palabra era un martillazo confirmando la magnitud de su error. Había regalado una fortuna mientras intentaba matar a su esposa. Cuando Eleanor terminó, un silencio pesado llenó la sala. Finalmente, el barón rompió. Necesito ayuda. Estoy arruinado. Madeleine me traicionó. He perdido todo. Los acreedores están persiguiéndome. No tengo a dónde ir. Hizo una pausa, y entonces pronunció las palabras que había jurado nunca decir. Por favor, perdóname. Estaba equivocado. Fui cruel. Fui injusto. Soy un imbécil. Vuelve. Sé mi esposa nuevamente. Te prometo que será diferente. Te valoraré como mereces. Solo ayúdame. Era patético. Un hombre que había destruido a su familia por orgullo y lujuria, ahora reducido a mendigar. Eleanor lo observó en silencio durante un largo momento. No sentía satisfacción por su caída. Tampoco sentía lástima. Sentía algo más cercano a indiferencia. Él ya no tenía poder sobre sus emociones. No. La palabra cayó como piedra en agua quieta. El barón parpadeó sin comprender. ¿No? No voy a ayudarte a recuperar tu fortuna. No voy a volver a ser tu esposa. No voy a rescatarte de las consecuencias de tus propias decisiones.
Pero somos familia. Tenemos un hijo. Eso sí despertó emoción en Eleonor. Su voz se endureció. Tú convertiste a nuestro hijo en arma para herirme. Lo alejaste de mí intencionalmente. Destruiste esa relación por crueldad calculada. No invoques familia ahora que te conviene. Entonces hazlo por ti misma. Si yo caigo completamente, el escándalo te salpicará. El apellido Hartfeld quedará manchado. Eso te afectará también. Eleonor sonrió sin humor. Yo ya no uso el apellido Hartfeld. Aquí soy simplemente Eleonor de Hollowthorne. Y esa mujer no debe nada a tu legado. El varón intentó otra estrategia. Amenaza legal. Podría reclamar esta propiedad. Podría argumentar que la transferencia fue inválida, que tienes derechos sobre mis otras propiedades si demostramos que el matrimonio aún es válido. Podría enredarte en litigios durante años. José, que había estado presente silenciosamente en un rincón, habló por primera vez. Tenemos 12 abogados en retención, 6 en Berlín, 3 en Königsberg, 3 en Múnich, todos especializados en derecho de propiedad, derecho minero y derecho matrimonial. Los documentos de transferencia son impecables. Usted firmó todos ellos voluntariamente, con testigos certificados. Cualquier litigio que inicie será aplastado y le costará los pocos recursos que le quedan. Además, tenemos evidencia documentada de la contaminación deliberada del suelo que, si se hace pública, lo expondría a cargos criminales de intento de homicidio por negligencia intencional. El varón palideció. No tenía nada, ni recursos, ni argumentos, ni poder. Eleonor se levantó indicando el fin de la reunión. Te voy a ofrecer algo, no por ti, sino porque soy diferente de lo que tú fuiste. Te daré dinero suficiente para que puedas vivir con modestia en algún lugar lejos de aquí. 1000 marcos. Es más de lo que mereces, pero me permite dormir sabiendo que no tengo tu destrucción en mi conciencia. Hizo una pausa, mirándolo directamente. Pero escúchame bien, no quiero volver a verte. Nunca. No contactes a Friedrich hasta que él sea mayor de edad y pueda decidir por sí mismo si quiere relación contigo. No menciones mi nombre en tus círculos sociales. No existes para mí más allá de esta transacción final. Le entregó un sobre con dinero contado. El varón lo tomó con manos temblorosas. Intentó decir algo más, pero no encontró palabras. Salió de la mansión, subió al carruaje y partió. Eleonor lo observó desde la ventana hasta que el carruaje desapareció en la distancia. José se acercó, colocó una mano en su hombro. ¿Estás bien? Sí. Finalmente, estoy bien. El tema de Friedrich fue resuelto de manera inesperada 2 años después, en 1895. El muchacho, ahora de 14 años, había pasado los últimos años bajo la custodia tambaleante de un padre cada vez más amargado. El varón, viviendo con los 1000 marcos que Eleonor le había dado, más algunos ingresos mínimos de propiedades remanentes, se había mudado a una ciudad pequeña en Baviera. Bebía demasiado. Se quejaba constantemente. Culpaba a todos excepto a sí mismo. Friedrich, inteligente y observador, había llegado a sus propias conclusiones. Recordaba vagamente a su madre antes de la expulsión, gentil, silenciosa, siempre presente pero siempre en segundo plano. Recordaba más claramente los años posteriores, su padre hablando con desprecio de ella, Madeleine burlándose cruelmente, él mismo siendo instruido para considerarla irrelevante. Pero ahora, siendo adolescente, comenzaba a cuestionar aquellas narrativas. Había escuchado rumores sobre lo que su madre había logrado en Hollowthorne. Comerciantes que pasaban por su pueblo comentaban sobre la dama de las minas, la mujer que renació de las cenizas, la benefactora de Grünwald. Una tarde de mayo de 1895, mientras su padre dormía la borrachera del día anterior, Friedrich tomó una decisión. Empacó una mochila pequeña, dejó una nota breve, fui a buscar a mi madre, y partió. Caminó, pidió aventones en carruajes, trabajó temporalmente en granjas para pagar comida, y finalmente, después de 2 semanas, llegó a Hollowthorne. Eleonor estaba en los campos experimentales del vivero cuando un trabajador le avisó que había un muchacho en la entrada principal preguntando por ella. Algo en la descripción la hizo caminar más rápido. Cuando llegó a la entrada, lo vio. Friedrich, más alto, más delgado, con la mandíbula del varón pero los ojos de ella. Estaba sucio por el viaje, con ropa gastada, pero se mantenía erguido.
Sus miradas se encontraron. Ninguno habló inmediatamente. 5 años de separación forzada se interponían entre ellos como muro invisible. Finalmente, Friedrich habló, con voz que intentaba sonar adulta, pero se quebraba ligeramente. Vine a pedirte perdón, por no defenderte, por dejarte ir sin luchar, por creer lo que me dijeron sobre ti. Eleonor sintió que las lágrimas quemaban, pero se mantuvo controlada. Tenías 10 años, no había nada que pudieras hacer. Tenía suficiente edad para saber que estaba mal, pero me resultaba más fácil creer que tú eras el problema, porque eso significaba que mi mundo seguía teniendo sentido. Ahora sé la verdad. Vi lo que mi padre se convirtió. Vi cómo arruinó todo. Y escuché sobre lo que tú construiste. Hizo una pausa, y luego preguntó con vulnerabilidad genuina, ¿puedo quedarme? No espero ser tratado como hijo si no me lo he ganado, pero quisiera conocerte realmente, aprender quién eres más allá de lo que me dijeron. Eleonor cerró la distancia entre ambos y lo abrazó. Friedrich, que había llegado esperando juicio o rechazo, se derrumbó. Lloró sobre el hombro de su madre, como el niño que todavía era en muchos sentidos. Siempre fuiste mi hijo, siempre lo serás, no hay nada que perdonar. Friedrich se quedó. Aprendió el negocio agrícola, aprendió gestión minera, estudió con tutores que Eleonor contrató. Recuperaron 5 años perdidos no tratando de recrear el pasado, sino construyendo una nueva relación basada en respeto mutuo y honestidad. Para finales de la década de 1890, Hollowthorne se había convertido en mucho más que una propiedad exitosa. Era un modelo. Eleonor había desarrollado un sistema de agricultura cooperativa donde trabajadores recibían no solo salarios, sino participación en ganancias. Había establecido condiciones laborales que superaban cualquier estándar de la época, jornadas de 8 horas, descanso dominical obligatorio, seguro médico cubierto, educación gratuita para hijos de trabajadores. El vivero producía no solo plantas ornamentales, sino también investigación agrícola. José había convertido parte de Hollowthorne en estación experimental, donde probaba técnicas innovadoras, rotación de cultivos científicamente diseñada, uso de fertilizantes naturales mejorados, métodos de conservación de suelos. Publicaba resultados en revistas académicas alemanas y europeas. La mina de oro había alcanzado su pico de producción en 1896 y ahora operaba en fase de extracción sostenida. Generaba ingresos constantes que permitían financiar expansión de proyectos comunitarios. Eleonor había financiado un hospital en Grünwald con 2 médicos residentes. Había establecido bibliotecas públicas en 3 pueblos circundantes. Había creado un fondo de becas que enviaba a jóvenes talentosos a universidades en Berlín y Königsberg, con la condición de que regresaran después para contribuir a la región. Se había convertido en figura controversial entre la nobleza prusiana. Algunos la veían como peligrosa. Una mujer que había prosperado fuera de las estructuras tradicionales, que pagaba salarios excesivos a trabajadores, que promovía educación por encima de la clase social. Temían que su ejemplo pudiera inspirar ideas subversivas sobre movilidad social y derechos laborales. Otros, especialmente mujeres nobles atrapadas en matrimonios similares al que había sido el suyo, la veían como símbolo de posibilidad. Algunas viajaban discretamente a Hollowthorne para consultarla. Eleonor les daba el consejo más honesto que podía. La libertad era posible, pero tenía precio. Requería coraje para soltar privilegios aristocráticos. Requería disposición para trabajar duramente. No todos estaban preparados para eso. El propio emperador Guillermo II, informado sobre la situación Hollowthorne por sus asesores, la convocó una vez a Berlín. Eleonor acudió no como súplica, sino como cortesía diplomática. El emperador, curioso, le preguntó directamente, ¿es cierto que usted paga a campesinos como si fueran artesanos calificados? Pago según productividad y valor creado, Majestad. Resulta que campesinos educados y bien tratados son extremadamente productivos. Es simple economía. La respuesta, que evitaba retórica ideológica y se centraba en pragmatismo económico, satisfizo al emperador. Hollowthorne fue dejada tranquila. En diciembre de 1910, Eleonor von Hartfeld cumplió 60 años. Hollowthorne organizó una celebración que reunió a cientos de personas.
trabajadores actuales y retirados, aldeanos de toda la región, académicos que habían colaborado con José, empresarios que habían aprendido de sus métodos. Friedrich, ahora de 30 años, casado y con 2 hijos propios, dio un discurso emotivo sobre lo que significaba ser hijo de la mujer que había convertido condena en triunfo. José, ahora de 65 años y retirado de trabajo de campo activo, brindó por la compañera que había transformado no solo terreno físico, sino posibilidades humanas. Klaus, el aldeano que había ayudado en aquellos primeros días terribles de 1890-1891, ahora de 70 años, contó historias que los más jóvenes apenas podían creer. La casa en ruinas, la tierra envenenada, la mujer noble que no sabía encender fuego. Eleonor escuchó todo con la serenidad de quien ha recorrido un camino imposible y llegado al otro lado. Cuando le pidieron que hablara, mantuvo su intervención breve. Hace 20 años me enviaron a morir aquí. El plan era que me rindiera, que me quebrara, que desapareciera convenientemente, pero hubo un error en ese plan. El error fue pensar que yo era lo que me habían dicho que era, débil, inútil, prescindible. Hizo una pausa, mirando los rostros frente a ella. Resulta que ninguna de nosotras es lo que nos dicen que somos. Descubrí que tengo fuerza que no sabía poseer, inteligencia que nunca me dejaron usar, capacidad que fue sistemáticamente desperdiciada durante décadas. Y descubrí algo más importante, que cuando personas se ayudan mutuamente sin jerarquías artificiales, sin arrogancia de clase, pueden lograr lo imposible. Alzó su copa. Brindo por las segundas oportunidades, por los comienzos que se disfrazan de finales, por la tierra que nos rechaza hasta que aprendemos a tratarla con respeto, y por todos ustedes que convirtieron mi exilio en mi hogar verdadero. Eleonor vivió hasta 1923, alcanzando la edad de 73 años. Vio el comienzo de la Primera Guerra Mundial, la caída del Imperio Alemán, el establecimiento de la República de Weimar. Hallowthorne sobrevivió esos tumultos porque nunca había dependido de estructuras aristocráticas. Funcionaba como cooperativa autosuficiente. José falleció en 1918, a los 73 años. Murió en su cama, en Hallowthorne, rodeado por Eleonor y Friedrich. Sus últimas palabras fueron: encontré exactamente lo que vine a buscar. Tierra fértil y una mujer extraordinaria. Friedrich heredó Hallowthorne y continuó los proyectos de su madre, expandiéndolos durante décadas. Sus hijos, educados en los principios de autonomía, comunidad y trabajo digno, llevaron aquellas ideas a generaciones futuras. El barón Alistair von Hartfeld murió solo en 1902, en una habitación alquilada en Múnich. Su obituario en los periódicos fue de 2 líneas. No hubo funeral significativo. Friedrich no asistió. Madeleine Duval fue arrestada en París en 1897 por estafa. Pasó 8 años en prisión. Después de su liberación, desapareció de registros históricos. Nadie supo ni se preocupó por su destino final. La historia de Eleonor de Hallowthorne se contó durante generaciones en Prusia Oriental, después en Alemania unificada, eventualmente más allá, no como cuento de venganza, no como fábula moralista simple, sino como testimonio histórico de una verdad fundamental. Las personas no son lo que otros dicen que son lo que eligen convertirse cuando se les da oportunidad y herramientas, y las condenas, si se enfrentan con dignidad y trabajo incansable, pueden transformarse en liberaciones. Eleonor había sido enviada a una tumba, construyó un jardín, fue destinada a desaparecer, se convirtió en leyenda, le dieron ruinas, creó un imperio basado no en títulos nobiliarios, sino en respeto ganado y comunidad construida. La última anotación en su diario personal, escrita semanas antes de su muerte, en 1923, decía simplemente: «Me enviaron al exilio para destruirme». No comprendieron que el exilio solo destruye a quien necesita las jaulas del privilegio para definirse. Yo descubrí quién era cuando me quitaron todo lo que pensaba que me definía. Resulta que debajo del título, debajo del apellido, debajo de las expectativas sociales, había una mujer capaz de cosas extraordinarias. Solo necesitaba que me dejaran ser. Hallowthorne aún existe hoy, más de 100 años después. Ya no es mina ni vivero comercial.
Es centro educativo histórico dedicado a preservar la historia de mujeres que enfrentaron adversidad sistemática y la superaron mediante resiliencia, educación y solidaridad comunitaria. En la entrada de la mansión restaurada, una placa de bronce dice: